Buenas tardes nuevamente a todos y a todas. La unidad 3 se compone de dos grandes temas. El primero es un repaso por la historia argentina en materia de servicios públicos. Algunos autores arrancan desde antes de la Constitución del 53. Podemos iniciar nuestro recorrido más allá de que proponga la lectura de Mata, por ejemplo, que es uno de sus autores, desde el artículo 67, hoy 75, inciso 16, hoy 18 de la Constitución Nacional, en donde establece las primeras pautas para el desarrollo de actividades conducientes a la prosperidad del país. Este artículo tiene origen en las ideas de Juan Bautista Alberdi, que es una idea del Estado concesionando áreas, actividades, etcétera, para que el privado se desarrolle y pueda generar ese progreso. Así, las leyes de ferrocarriles, las leyes de correos y otras que generan este desarrollo del sector privado. Ahora, como estas actividades eran esenciales para el desarrollo de la ciudadanía, se empiezan a regular desde el Estado las distintas actividades prestadas por privados. Esta podemos decir que es la primera etapa en materia de servicios públicos, que termina o que se modifica en la etapa de las nacionalizaciones establecidas en el gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, que tiene su correlato en el artículo 40 de la Constitución Nacional de 1949, que pongo ahí en el PowerPoint, básicamente donde se entiende que los servicios públicos, su titularidad indelegable, es decir, que no se puede delegar en privados, es del Estado. Pasan a manos del Estado los servicios públicos. Por lo tanto, ahí tenemos una segunda etapa que es servicios públicos prestados directamente por el Estado. Esta etapa genera un desarrollo, genera empresas estatales, etcétera, y tiene una buena calidad y desarrollo hasta la crisis del petróleo del 73. Ahí empieza a perder calidad y eficiencia de los servicios públicos llevados adelante por el Estado, y llegamos a una década del 80 en donde, por ejemplo, había muchos cortes eléctricos, muy mala calidad del gas que se llegaba a las casas, imposible conseguir una línea telefónica, etcétera. Por lo tanto, empieza a generarse cierta opinión pública, un caldo de cultivo interesante y generador, o la condición necesaria, la causa de la ola privatizadora de 1989 en adelante. Esta ola privatizadora, que no es un invento argentino, sino que es una situación mundial, eh, tiene dos leyes centrales, que son la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Privatización, y por otro lado la Ley de Convertibilidad, 2 años después, que ata el valor del peso al dólar, por lo cual vuelve muy atractivo invertir en Argentina, porque cada peso que se ganaba en tarifas se transformaba en dólar y las empresas internacionales que habían invertido se lo llevaban. Entonces, este periodo en donde el Estado sale de prestar el servicio público para ser un Estado regulador con los entes reguladores del servicio público, que son Enargas, Enargas para el gas, Enre para la electricidad y otros tantos, es de mediana mejora de la calidad y de tarifas todavía razonables hasta que se cae la convertibilidad a fin del 2001. Ahí deja de tener su razón de ser para las empresas porque dejan de ganar esos dólares que ganaban tan fácilmente, porque la ley de emergencia económica, que es el inicio de la cuarta etapa, establece la especificación de las tarifas el 6 de enero del 2002, la ley 25561. Por lo tanto, a partir de ahí, la ganancia en dólares de los servicios públicos es muy baja, y entonces las empresas dejan de invertir y dejan de poder cubrir los costos con las tarifas. ¿Qué empieza a pasar entonces? Empieza a haber un alto impacto de subsidios por parte del Estado. Es razonable lo que pasa en el 2002, 2003, 2004, donde todavía el Estado está en una clara situación de emergencia. Cuando el país empieza a crecer, la verdad que el volumen de subsidios pasa a ser muy grande y por ahí irrazonable, de hecho, subsidiando a barrios de clase media y clase alta que no lo necesitaban. Esta etapa seguro se extiende hasta el 2015, de donde al cambio de gobierno podemos empezar a pensar si no existe una quinta etapa, porque claramente el gobierno que asume nacional en el 2015 busca reducir los subsidios
aumentar fuertemente las tarifas y, en su caso, generar una especie de tarifa social para aquellos que no pueden financiar los servicios. Entonces esa sería la quinta etapa en la que probablemente estemos con las particularidades de este año 2020 parados hoy.